Hola, como siempre, bienvenidos a este nuevo programa de Carta Blanca. Y en el día de hoy, por supuesto que va a ser un programa o una pregunta, o más bien una serie de respuestas que, bueno, como Juan Palomo, yo me lo oiso, yo me lo como, ¿no? Entonces yo me estoy preguntando el por qué hoy en día estamos viviendo unas situaciones, sobre todo en los colegios, con respecto a los chicos, tanto en una edad escolar como en un bachiller medio, en un superior, incluso, pues, por supuesto, que dentro de la universidad, ¿no? Pero sobre todo en esa primera etapa de que parece ser que ahora, pues, digamos, la juventud, ese divino tesoro, pues está un poco, decían, que sin ilusión, de tal manera que ahora parece ser que como todo se quiere repartir, hay un montón de organismos y un montón de asociaciones, de tal manera que, a pesar de tanta, digamos, división social o división política, parece ser que los chicos pues no andan demasiado bien, de tal manera que, bueno, pues ahora en los colegios pues hay muchos pedagogos, que supongo que eso está muy bien, incluso muchos psicólogos, de tal manera que, a pesar de todas esas medidas, que, bueno, supongo que no serán otra cosa que, bueno, son indicativos de que, pues parece ser que estos tiempos van muy bien, hay mucha más riqueza y, por supuesto, tendemos a facilitar mucho más las cosas a estos jóvenes para que, lógicamente, el día de mañana, pues lleguen a ser, bueno, pues unas excelentes personas o unos buenos individuos, sobre todo, y unas buenas personas, o unas buenas personas y unos buenos ciudadanos. Pero a mí me llama la atención el por qué ahora, bueno, estamos viendo pues todos los días, ¿no?, de que los chavales hay mucho más fracaso escolar. Entonces es posible, quizá, una de las respuestas es que, bueno, ahora estudia muchísima más gente y, por tanto, pues tiene que fracasar muchísima más gente. Pero, comparativamente, bueno, hace 30 años o hace 40 años, supongo que estudiaría o habría menos posibilidad de que los chicos, hasta una edad bastante alargada, pues tuviesen menos posibilidad para estudiar, mientras que ahora, socialmente y económicamente, ya hay más posibilidades, pero comparativamente a mí no me cuadran, y no puedo decir porque no tengo ningún medio estadístico, pero a grosso modo, y por lo que dice la Vox Populi, parece ser que es así, ¿no? Entonces, claro, tantos pedagogos y tantos psicólogos y tanto esta maraña de profesionales que rodean al niño, incluso, pues ahora asociaciones de padres de alumnos, asociaciones de no sé qué, no sé cuántas, ¿sí? Pero el caso es que el chavalico, tal y como está, y parece ser que no está bien porque no tiene ilusión, quizá. Luego las perspectivas que le quedan para dentro de unos años parece ser que son un poquito más, un poco funestas, ¿no?, podemos decir, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un poco extraño, ¿no?, en ese sentido, ¿por qué pasa eso, no? Hay mejores condiciones y quizá hay menos condicionamientos también, pero el caso es que este chaval o esta chavala o este chico o esta chica pues no están bien, ¿no? Parece ser que lo normal o lo que esperamos parece ser que desde tiempos ya muy jóvenes se están un poco torciendo, ¿no? Entonces, siempre decíamos, nos decían que cuando un chico, pues, o una chica, pues, desde su tierna infancia, pues debe de tener, pues, o tiene que manifestar esa alegría inocente, ese tendente a un estudio, o ser estudioso o estudiosa voluntariamente, pues tener una inclinación nada esforzada hacia lo bueno, aunque eso sí, todos sabemos que entre la bondad y la crueldad, pues parece ser que de una forma innata, pues están los niños, ¿no? Y vamos, en el sentido de, me dijo que, bueno, decimos que un crío puede ser, o los niños son crueles, en el sentido que son bastante naturales, ¿no? En el sentido de que no tiene ningún tipo de miramiento ni de tapujo, sino una cosa que le hace gracia, se ríe y se acabó, o llora por cualquier cosa, sino que no pone ningún condicionamiento emotivo para elucubrar sobre cualquier situación, ¿no? Entonces ahí está la típica crueldad de los niños, que poco a poco, conforme va teniendo mayor edad, pues se va remodelando, digamos así, ¿no?
Y por supuesto, pues esos niños o esas niñas siempre tienden hacia un respeto filial hacia sus padres, ¿no? Y por supuesto, pues algunos portes decorosos pues, respecto a sus semejantes o a su entorno más inmediato. Entonces digamos que ese chico o esa chica es un niño normal, de una forma natural, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, desde que un chaval pues nace, pues lógicamente pues es necesario que se le eduque, igual que nos han ido educando en mayor o menor medida pues a todos nosotros. Entonces la educación, por supuesto, tiene la finalidad de instruir o de inculcar, pues sobre todo una buena conducta, ¿no? Una buena conducta o una conducta pues lo más, digamos, lo más normal o sobre todo o tendente hacia ese equilibrio de esa persona o ese personajillo, digamos, tan chiquitín, para que sea feliz o sea equilibrado de acuerdo al medio ambiente que le rodea, ¿no? Entonces, para que esa capacidad de sorpresa pues no le haga ser infeliz, ¿no? Incluso pues enfermar, tanto física como moralmente, digamos, ¿no? O emocionalmente. Entonces, bueno, pues toda esta educación pues puede, o a lo largo de los años ha ido teniendo, pues, o puede depender muchísimo de la cuestión política que haya y también de los métodos tradicionales que sean, de acuerdo pues al país que sea, ¿no? Aunque a partir de, digamos, de los años 50, cuando acabó aquella guerra mundial, pues parece que pues, la Organización Mundial de las Naciones y estas cosas, o la UNESCO, estos organismos intentaron inculcar una educación más o menos global para todos los países del mundo, ¿no? Pero bueno, en ese sentido no vamos a entrar, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que en el chico o en la chica, pues las facultades no aparecen todas simultáneamente, sino que lo hacen de una forma gradual y sucesiva o correlativa con la edad. De tal manera que, bueno, pues todos sabemos que las primeras facultades, las perceptivas, son las primeras que aparecen, así que después, bueno, luego vienen las facultades afectivas y por tanto ya, una vez que han salido esas dos, pues ya la capacidad de reflexionar o la facultad de reflexionar, pues es, digamos, el postre y con lo que ello ya va, digamos, encaminándose hacia ese crecimiento, ¿no? Pues tanto físico como moral, en una palabra, pues educativo. Entonces, en ese orden es lógico y es natural, que eso va pues con la propia naturaleza de los individuos, ¿no? En ese sentido. Y precisamente, digamos que a pesar de que vayan pasando años, el método de educación o la educación en sí, pues termina cuando termina la vida de ese individuo. O sea que la educación nunca termina, sino que cuando, vamos, por muy mayor que una persona sea, o por muy mayores que nos vayamos haciendo, pues siempre nos vamos educando y reeducando de una manera u otra. Entonces está claro que los críos, pues desde el principio, pues digamos, siempre digo lo mismo, ¿no? Pues son como papeles en blanco, ¿no? Son seres completamente nuevos, y que tienen esa facultad de una observación terrible, son capaces de recibir o percibir un montón de sensaciones por el mero hecho de que se encuentra en un mundo pues completamente ajeno a él, pues, y entonces pues parece ser que están como que no sienten nada y no perciben nada, pero en el fondo pues están chupando como auténticas esponjas, ¿no? Y gracias a esa percepción y luego pues esas facultades afectivas ya es capaz de tanto recibir como dar pues afectividades, ¿no? Y por supuesto, cuando ya se va remodelando, por supuesto que es capaz de reflexionar sobre los acontecimientos pues que le acaecen pues todos los días, ¿no? Entonces esta educación se adquiere, por supuesto, que por transmisión y por contacto humano, en el sentido de que, bueno, el niño desde que está con sus padres, pues por supuesto que ellos le van a transmitir y con un contacto casi, bueno, pues de todos los días, ¿no? Al igual que cuando empieza en ese preescolar o en esa escuela, luego en el instituto y en la facultad, pues por supuesto que también son unos contactos de tú a tú, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que se consigue? Pues, bueno, sobre todo, como dirían los filósofos, pues una remodelación del alma, en el sentido que, como es esa especie de esencia vital, ¿no?, que reúne en sí mismas todas las energías, o dicho de otra manera, pues rige pues todo el pensamiento, rige la sensibilidad y, por supuesto, la voluntad para desarrollar, al fin y a la postre, diría este individuo que se va educando, para que desarrollar precisamente la idea que tenga de su vida y, por supuesto, llevarla a esa práctica. Eso es el fin que se puede intentar con esa educación y, por supuesto, servirse a sí mismo y servir a los demás, ¿no? En ese sentido, pues a lo largo de su trayectoria, ¿no? Entonces, siempre decíamos por eso que, bueno, pues una idea, no un pensamiento, o cuando decíamos la diferencia entre, o intentamos decir o explicar la diferencia entre ese pensamiento que es capaz de producirse cada segundo, mientras esa idea es lo que va pegado precisamente a ese alma remodelada, ¿no?, qué es lo que quiere hacer, cuál es su idea con la que va a dirigir absolutamente todos sus esfuerzos, todas sus emociones, todas sus alegrías y todo lo que queramos para a lo largo de toda su vida. Entonces decíamos precisamente que esa idea es lo que creaba precisamente esa emoción, una persona emocionada pues ya está energéticamente a tope, esa energía a tope, que cuando canalizada por esos meridianos era capaz de tener o dar ese movimiento. Cuando una persona ya se mueve, es capaz de conseguir absolutamente pues todos los materiales, ¿no? Entonces vengo a decir o a repetir esta pequeña cosilla porque ese es el sentido que tiene que ir, porque digamos que a una persona como a un niño, pues primeramente pues será cuestión de inculcarle o hacerle que elija libremente su propia idea desde bien pequeñico, precisamente para que se emocione, se ponga fuerte energéticamente, pues tenga mucho movimiento y así consiga pues cualquier tipo de material, desde una bicicleta, digamos así, por ejemplo, o cualquier otra cosa. No precisamente a través de regalarle esa bicicleta es lo que le va a dar movimiento, hombre, por supuesto que se va a mover, ¿no?, pero las piernas, ¿no?, pero ese movimiento se va a dar esa energía a tope, esa energía es lo que le va a emocionar y con esa emoción le va a dar la idea. En ese sentido, la dirección puede ser la misma, pero el sentido es completamente distinto, ¿no? Y entonces ya esa educación precisamente al desgranarla, o pues la intentamos desgranar, con el paso del tiempo pues se hará, por supuesto, en una educación personal, o más bien moral, una educación intelectual y, por supuesto, una educación social. ¿Para qué? Junto a esas tres etapas, o esos tres tipos de educaciones, bueno, en el fondo es la misma, ¿para qué? Para que ese individuo, cuando sea más mayor, pues pueda llevar todo eso a la práctica, sea digamos, feliz, que es para lo único que, o para una de las cosas importantes que sirve esa educación, pero feliz porque ya no tiene tanta sorpresa, está completamente equilibrado entre sí mismo y, digamos, la naturaleza que le rodea, la naturaleza desde un bosque pues a la casa de vecinos en la que vive, en su colegio, en su trabajo, en lo que sea, ¿no? A eso me vengo a referir. Entonces, precisamente, eso es lo que vamos a ir desgranando, ¿no? Entonces, en cuanto a esa educación personal, esa educación moral, pues se trata de que cuando un hombre, una persona, pues va escudriñando en su propio yo, pues descubre, o podemos descubrir, o puede usted descubrir, pues dos órdenes bien distintas, ¿no? Una, en ese sentido, donde encontramos pues nuestros deseos, nuestros apetitos, nuestras emociones, siempre con un fin que va a ser el buscar mi propio placer y mi propio interés, en un sentido, pues digamos, egoísta, ¿no? Pero junto a ese orden, pues hay otro orden que es completamente distinta, ¿no? Donde encuentra precisamente otro fin, que es muy distinto, ¿no? Ya no es su placer o su propia felicidad, digamos así, o su propio deseo, sino que es otro orden mucho más imparcial, digamos, mucho más desinteresado y mucho más universal. Ya no es tan sumamente egoísta, sino que tiende más hacia el exterior o hacia los demás, ¿no?
Y es un principio que le obliga precisamente a reconocer el derecho de las personas que puede tener a su alrededor, ¿no? A sus propios semejantes, y que le impone pues algunas o bastantes obligaciones para que, bueno, tienen que ser satisfechas a toda costa, oponiéndose precisamente a su propia felicidad, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, pues la persona, pues una de las primeras cuestiones es que pues tiende primeramente a ser egoísta en el sentido de que, bueno, pues necesita un montón o tiene muchos deseos, pues para cubrir muchas de sus necesidades, ¿no? Pero una vez que ha cubierto esas necesidades, pues digamos, es el principio número uno, ¿no? Ya cuando ha terminado, pues, o está ya suficientemente cubierto, es cuando quizá, pues es como si la otra parte, ya le guía, digamos, o ese alma le está llamando, o diciendo por dentro que, bueno, pues ya aquí hay otra cosa más que usted, ¿no? Hay que reconocer otros derechos porque los demás piensan como yo, entonces también tienen sus necesidades, entonces ya, digamos, la cosa está mucho más compartida, ¿no? Entonces, pues, bueno, precisamente ese tipo de educación en primera instancia, ¿no? Ahí está, digamos, la crueldad que podían tener esos primeros niños, ¿no? Por naturaleza, pues un niño pues siempre va a tender a yo, y primero yo y el que venga atrás que arree, ¿no? En ese sentido. Precisamente en esa educación, digamos, moral, por la que a ese chaval, a ese crío, pues se le va a dar, digamos, su propio sitio, pero también una vez que tiene ese sitio, ese locus, digamos así, pues va a reconocer pues el de los demás que le rodean, y entonces en esa interacción ya no va a ser traumática, entonces va a estar equilibrado, digamos, con toda su naturaleza, ¿no? Y todo lo que cabe en ella. En cuanto a la educación personal, o también, digamos, la educación intelectual, ¿no? Está basada precisamente en el principio de la intelectualidad. Entonces, por el que esta persona ya es capaz de pensar y de razonar y deducir o hacia una serie de las cuestiones que sean para la búsqueda de la verdad, o por lo menos la verdad más objetiva, ¿no? El instrumento que usa para este principio de intelectualidad precisamente es su propia inteligencia. Entonces, con ella el hombre, pues, o la persona va a lograr pues todos sus deseos, ¿no? Cultivándola precisamente adquiere conocimientos, pero estos nunca deben de ser superiores o suplantar precisamente al primer principio o al principio moral. En el sentido de que, bueno, pues cuando este chaval ya está, digamos, educado en el sentido que ya sabe, tiene perfectamente asumido su yo, está equilibrado con los demás, entonces ya se le va despertando todas esas curiosidades y con ese principio con su inteligencia, pues entonces para, digamos, abocar un poco para conseguir sus deseos sin interaccionar demasiado con los demás, ¿no? En ese sentido. Bueno, más o menos creo que me explico suficiente. Y por último, esa educación social, ¿no? Entonces la finalidad es desarrollar precisamente y purificar las afecciones, digamos, que nacen instintivamente en la naturaleza humana. Entonces, digamos, es como si recondujésemos o reconvirtiésemos a un individuo. De un individuo, pues ya digamos, lo podemos echar al mundo para convertirlo en un buen ciudadano. Pero creo que no hay buen ciudadano sin un buen individuo, ¿no? Aunque habría muchísimas personas que quizá me discutiesen este pequeño párrafo, ¿no? O también, como un simple ejemplo, cuando hacemos diferenciar o vemos la diferencia entre un amor razonable o un cariño desmesurado, ¿no? En el sentido de que, imaginemos, pues un padre, pues una cosa es que tenga un cariño desmesurado hacia su hijo, otra cosa es como padre, pues tenga un amor, digamos, razonable, ¿no? En el sentido de, bueno, vemos esa gran diferencia, ¿no? Entonces, ¿para qué? Pues para todas estas, a través de todas esas edades, esa educación, reconvertirla a esa práctica,
para que, bueno, a una libre, digamos, disposición en todas las acciones de ese individuo o ese buen ciudadano. ¿Para qué? Pues para que tenga la mayor libertad y dentro de esa libertad, pues la responsabilidad que haya asumido, pues de acuerdo a la idea que él haya tenido o con lo que se quiera ir desarrollando o metiendo, digamos, en esa sociedad, digamos ya, ¿no?